Descansando en Dios. Daniel capítulo 6, versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Dios controla la política mundial, aun lo que sucede en los gobiernos paganos. Dios puede proteger a sus siervos aun en los días más difíciles que vengan. Daniel, con la prueba del foso de los leones, en Daniel capítulo 6, muestra el poder y la soberanía de Dios y las cualidades de un siervo fiel a Dios. Superioridad, integridad, firmeza, padecimiento y salvación. Daniel ha presentado 5 ejemplos de la soberanía de Dios en Daniel capítulo 1 hasta Daniel capítulo 5. Por la fidelidad a Dios, hallado 10 veces mejores que los demás magos. Daniel capítulo 1, versículo 20. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Daniel capítulo 2, versículo 21. Dios de dioses, Señor de señores, y revela los misterios en Daniel capítulo 2, versículo 47. Salvados del horno de fuego por la fe y el poder y la soberanía de Dios. Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18. Una teofanía de Cristo preencarnada, del Dios Altísimo. En Daniel capítulo 3, versículo 25 al 26. Dios omnipotente, trascendente, altísimo, grande, soberano, eterno, Rey y Señor de señores, en Daniel capítulo 4, versículos 1 al 3 y versículo 37. Dios altísimo, soberano, Señor del cielo, en Daniel capítulo 5, versículos 18, 21 y 23. Ahora presenta el 6º ejemplo en Daniel capítulo 6, donde el Dios viviente, eterno, omnipotente, salva a sus siervos. Daniel 6, versículo 20. Dios afirma: yo honraré a los que me honran. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. La superioridad de Daniel, capítulo 6, versículos 1 al 3. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. La superioridad de Daniel no se debía a su inteligencia ni desempeño diligente, sino porque había en él un espíritu superior, lleno del espíritu del Dios viviente. Pablo enseña que la llenura del espíritu es ser controlado por él. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5, versículo 16. La integridad de Daniel. Daniel capítulo 6, versículos 4 al 9. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado del reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel era incorruptible, fiel y diligente al realizar sus responsabilidades. Somos llamados a ser ejemplo para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses 2, versículo 15. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Daniel capítulo 6, versículo 5. Sugirieron al rey Darío que firmara un decreto donde él fuera el único objeto de adoración por espacio de 30 días. El castigo por no cumplir el decreto sería ser echado al foso de los leones. Daniel capítulo 6, versículos 6 al 9. La firmeza de Daniel. Daniel capítulo 6, versículos 10 al 11. Daniel sigue orando como tenía por costumbre. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. La oración de Daniel era con acción de gracias y con perseverancia. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Esto fue evidencia para los enemigos de Daniel, que no adoraba al rey Darío y lo acusaron ante él. Los padecimientos de Daniel. Daniel capítulo 6, versículos 12 al 18. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera,
y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. El rey Darío no pudo librar a Daniel del castigo porque no podía eliminar el decreto, pero el rey Darío reconoció el poder y la soberanía de Dios cuando estaban arrojando a Daniel al foso de los leones. Dijo a Daniel: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Daniel capítulo 6, versículo 20. Daniel capítulo 3, versículo 17. Se aseguraron que no escapara, y fue traído una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Daniel 6, versículo 17. Quisieron enterrar la verdad, la integridad, como hicieron con el Señor Jesucristo, en Mateo 27, versículos 62, 65. Pero el lugar más tranquilo y seguro esa noche era el foso de los leones, porque la supereminente grandeza del poder de Dios, que operó en Cristo resucitándolo de los muertos, operó también en el foso de los leones cuidando a Daniel. Efesios 1, versículos 18 al 20. La liberación de Daniel. Daniel capítulo 6, versículos 19 al 24. El rey Darío se levantó muy de mañana, después de una noche de insomnio, Daniel 6, 18, y fue apresuradamente al foso de los leones. Darío llama a Daniel: siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Daniel responde: Dios envió su ángel, posiblemente Cristo encarnado, una teofonía de Cristo, igual que en Daniel capítulo 3, versículo 25. El ángel cerró la boca de los leones, porque fui hallado inocente delante de Dios y de los hombres. Entonces el rey ordenó que los acusadores de Daniel fueran echados al foso de los leones junto con toda su familia. Daniel capítulo 6, versículo 24. El Dios viviente es exaltado. Daniel capítulo 6, versículos 25 al 28. Darío decreta una ordenanza exaltando los atributos de Dios y afirma: Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Descansemos en Dios. Y vosotros, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Salmo 97, verso 10. Dios te bendiga y te guarde.